En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del primer domingo de Cuaresma. Jesús es tentado en el desierto y abordamos un tema fascinante. ¿Cuáles son los beneficios de las tentaciones? En las noticias, el Vaticano abre los archivos secretos del pontificado de Pío XII y crecen a nivel mundial las repercusiones contra la condena del cardenal Pell de Australia. Todo esto y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a este programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, ya adentrándonos en la Cuaresma. Y en este evangelio vamos a ver justamente los beneficios de las tentaciones, que es un tema apasionante y al mismo tiempo de máxima importancia para cualquiera que quiera crecer en la vida espiritual. Porque las tentaciones tienen beneficios que muchas veces no son placenteros, pero que sí son realmente un instrumento que Dios usa para que avancemos en la vida espiritual. Hay un comentario muy interesante del padre Alonso Rodríguez, por ejemplo, en su Tratado de Perfección y Virtudes Cristianas, que examina esa secuencia que existe entre el bautismo de nuestro Señor, luego su partida hacia la oración y la penitencia, y este evangelio que vamos a ver hoy sobre las tentaciones. Y él afirma que ese es el mismo itinerario que todas las almas necesitan seguir. Entonces, cuando existe el bautismo, que significa la primera conversión o la segunda o tercera conversión, y ahí realmente nos entregamos una vida de oración y de penitencia, tenemos que prepararnos para la tentación. Y ese es el tema entonces que vamos a ver hoy con nuestros integrantes del programa, que me apuro a presentarlos otra vez, si bien que ya no necesitan presentación, pero en todo caso es el hermano Fernando Pío Galán, heraldo del Evangelio, misionero en España y doctor en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Salve María, hermano. Salve María, hermano Gustavo. Bueno, hoy el hermano Fernando se nos une al programa directamente desde la ciudad eterna, desde Roma. Sí, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Y también estamos con el otro integrante del programa, que es el doctor Saúl Castiblanco. Salve María, doctor Saúl. Salve María, hermano Gustavo. Salve María, hermano Fernando. Gusto saludarlos. Salve María, doctor Saúl. Les recuerdo que el doctor Saúl Castiblanco es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, la edición hispana, es doctor en psicología, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y licenciado en teología por la DOMUNI, la Universidad Internacional de los Dominicos, con sede en Toulouse, Francia. Bueno, y esto dicho entonces, comenzamos leyendo el Evangelio que dice: En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le contestó: Está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Y entonces aquí queríamos justamente lanzar esta pregunta al hermano Fernando, al doctor Saúl, porque en este enfrentamiento entre Jesús y el demonio se ve muy claramente, de un lado, la acción del demonio sobre las almas y sobre esas mismas almas el modo de actuar que tiene típicamente nuestro Señor. ¿Cómo les gustaría ver este tema? Bueno, yo creo que el primer punto que interesa a nuestros oyentes, a nosotros mismos, para nuestra vida espiritual, es destacar que nuestro Señor Jesucristo, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, y estando libre de los efectos del pecado original, aún así fue tentado.
O sea, nos tenemos que confrontar a esta realidad y de aquí convencernos de que la tentación no es un castigo por parte de Dios, no es el signo de que estamos mal en la vida espiritual, de que no estamos cerca de Dios, de que no estamos en amistad con Dios, sino verla como lo que realmente es una oportunidad para poder hacer real, hacer concreta nuestra amistad para con Dios. Este es un punto que me parece muy importante ver las tentaciones de nuestro Señor. Y la teología nos enseña que no existe ninguna criatura que se puede decir que haya sido libre de la tentación. No podría decir, bueno, la Virgen María no aparece en los evangelios que fuera tentada. Pero ojo, la teología nos enseña que por mucho que no aparezca en los evangelios que fuera tentada, los evangelios no están escritos con la idea de mostrarnos toda la vida de nuestro Señor. Y si nuestro Señor, que era verdadero Dios y verdadero hombre y libre del pecado original, fue tentado, es lógico y coherente que incluso nuestro Señor fuera tentada. Entonces, eso creo que es un punto que es importante que nuestros oyentes tengan claro. La tentación como una oportunidad de decirle sí a Dios y no al demonio. Me gustaría destacar que esta es una tentación como inicio de la vida pública de Dios hombre, y como dice el hermano Fernando, no existe criatura racional que no sea tentada, pero también la Sagrada Escritura nos dice que son más tentados aquellos que están en las vías de la santificación. En ese sentido, la tentación puede ser un buen síntoma. Oiga, si estoy siendo fuertemente tentado es porque estoy caminando bien. Y se podría incluso afirmar lo contrario. Si no siento mucha tentación, oiga, ¿será que estoy por las vías de la virtud o que ya me estoy estabilizando en el pecado? Otra cosa que me parece interesante del texto, de esta introducción que se está haciendo al texto evangélico, es que uno cree que las tentaciones en el desierto fueron 3 por un entendimiento superficial de ese pasaje de la Escritura. Y no, el texto de San Lucas dice que fueron muchas veces durante esos 40 días, ¿no? 40 días de tentaciones. Y el demonio, aprovechando una situación de debilidad de Cristo, debilidad humana, que era la propia del ayuno, que no solamente debilita el cuerpo, sino la voluntad, un poco la inteligencia. Entonces el demonio lo tentó bastante en esos días y astuto como es, aprovecha los momentos de debilidad. Ahora, quería lanzar esta pregunta al doctor Saúl como psicólogo. ¿Cuál es esa psicología de la tentación? ¿Cuál es esa acción que el demonio tiene sobre las almas que muchas veces tiende a ser psicológica porque él no tiene poder divino, ¿no es cierto? Sí, pero él nos conoce mucho, don Gustavo, ¿cierto? Y entonces aquí Monseñor Juan Clá resalta, junto con otros autores tradicionales, que el demonio solo podía tentar a Cristo de palabra, así como lo hizo solo de palabra con Adán. Pero en el caso nuestro no es así. La tentación nos viene por múltiples vías, ¿cierto? Entonces, al intentar esquematizar la psicología de la tentación, bueno, tendríamos que casi que dedicar varios programas. Pero digamos que primero viene una sugerencia, ¿cierto? Una sugerencia que no es una sugerencia chocante, sino es una sugerencia atractiva para que nosotros hagamos algo contrario a la ley de Dios, ¿no? Y entonces ahí se pone en juego todo el mecanismo natural, también desordenado nuestro, y entra el juego de las pasiones que se sienten atraídas por la tentación, pero entra el juego también de la voluntad y la inteligencia que nos dice que no debemos ceder a ella. Está el libre albedrío, podemos escoger el bien o el mal, y ahí viene la lucha. Ese es el gran escenario de la batalla de la tierra, se llama alma humana, en la cual juegan las malas pasiones, el demonio, la carne, las buenas inclinaciones, la inteligencia, la voluntad, los ángeles, la gracia. Realmente es un escenario impresionante. Realmente impresionante. Y el modo de actuar de nuestro Señor Jesucristo, hermano Fernando, ¿cómo viene a ser eso? Porque es exactamente lo opuesto, ¿no? Sí, es interesante aquí, otro punto que creo que es interesante recalcar, es que esto por verdad de fe, nunca jamás Dios permitirá que se nos ponga delante una tentación que sea superior a nuestras fuerzas. Es un punto muy importante, o sea, jamás el demonio nos puede tentar de forma que nos supere nuestras propias fuerzas. Siempre la tentación va a necesitar para que caigamos en ella, que la aceptemos. No existe una tentación que nos deje aplastados, que no podamos reaccionar ante ella. No es así. Es un punto también que es importante considerar y entra dentro justamente de la paternalidad de Dios. Eso es importante también mostrarlo. Entonces, la reacción de Cristo delante de las tentaciones es probablemente el ejemplo de lo que tendríamos que hacer nosotros. Él
primero de todo, lo que está haciendo es refugiarse en la Escritura. También es cierto que el demonio utiliza, como es malo, ¿no? Utiliza frases de la Escritura para presentar la tentación. Y nosotros podemos encontrar eso en nuestra propia vida espiritual. El demonio tergiversa principios espirituales reales para conducirnos por el mal camino. Nuestro Señor lo que hace es inmediatamente volcarse en la palabra de Dios. Está escrito. O sea, hace referencia directa a la palabra de Dios. Está escrito 2 veces. Está mandado 3.ª vez. O sea, nosotros delante de una tentación, delante de una situación en la cual no estamos seguros, nos tenemos que refugiar ¿en qué? En la palabra de Dios y en los mandamientos. No hay otra camino. La oración, desde luego, pero no, nos tenemos que aferrar a aquello que es seguro. Si nos ponemos a intentar razonar, a intentar, digamos, de cierta manera, discernir si esta tentación de... No. Nos tenemos que asegurar aquello que es seguro, aquello que la Iglesia dice, aquello que la Iglesia manda, porque nos transmite fielmente la palabra de Dios. Está escrito, está mandado. Y es cortante nuestro Señor, Él no dialoga, porque muchas veces nosotros dialogamos con la tentación, empezamos a argumentar y ahí es donde no... Exactamente, el demonio hace la fiesta, es mucho más inteligente que nosotros. Si entramos dentro del juego de la tentación, vamos a salir derrotados, eso es casi que seguro. Él psicológicamente nos conoce más a nosotros que nosotros mismos. Y sabe cuál es exactamente. Él tiene el mapa perfecto de nuestras almas. Él sabe cuál ha sido nuestro pasado, que ha generado malas inclinaciones, cuáles esas malas inclinaciones vienen de naturaleza propia, genéticamente, por decirlo así. Él conoce nuestra luz primordial y también conoce nuestro vicio capital, que es justamente el contrario a la luz primordial, y entonces sabe de qué manera presentar la tentación para hacerla atractiva, ¿no? Y algo así intentó con Cristo, bueno, creyendo, porque él dudaba, ¿no? Que Cristo fuese el hombre Dios, pero él intentó con Cristo nuestro Señor las tentaciones, por así decir, básicas, la matriz de las tentaciones, la tentación de la carne, la tentación de la ambición y la tentación de la vanagloria. Fue derrotado, pero en el caso nuestro, pues esas tentaciones pueden representar una gran lucha y para eso, si bien es cierto, como dice el hermano Fernando, siempre tenemos la gracia suficiente para derrotarlo, pero con mucha frecuencia esa gracia suficiente no es suficiente para nosotros, por nuestra debilidad, por nuestra flaqueza, y tenemos que pedir gracias súper abundantes. Ahora, aquí hay un punto también que muchas veces parecería un poco contraintuitivo, ¿no? Y es que, bueno, la primera tentación es contra la carne. Ahora, nuestro Señor como que se pone en un momento de debilidad, porque Él hace ayuno, se va hacia la oración, se va hacia el recogimiento, pero en el medio del ayuno, y eso se diría que, bueno, físicamente le haría débil, o no. Bueno, hay que considerar que el ayuno en cuanto tal es cierto que nos debilita desde un punto de vista físico, nos debilita, como ha dicho el doctor Saúl, nos debilita desde el punto de vista físico y también psicológico. Ahora bien, cuando este ayuno es ofrecido a Dios, incluye un punto de fortaleza espiritual. De hecho, la recomendación del ayuno que estamos viviendo ahora en la Cuaresma, el momento del año especialmente dedicado a la penitencia, también corporal, también al ayuno. Desde luego, el principal abstinencia no es de la carne de comer, sino de la carne en cuanto a pecado, ¿no? El principal ayuno que tienes que hacer es del pecado, mucho más que el de ciertos alimentos. Pero eso no quita que este ayuno ofrecido a Dios sea un sacrificio. O sea, una cosa que legítimamente podemos hacer, no se puede ofrecer a Dios nada ilegítimo, eso está claro. Y nosotros nos privamos justamente para ofrecerle una cierta compañía, o sea, ofrecerle una cierta sujeción. Esto es paragonable cuando hace una persona con un amigo que lo acompaña andando hasta su casa. Implica que va a gastar su tiempo, gastar sus energías, en tanto le acompañaré cuando volver al lugar desde el cual partió. Pero justamente así como cualquiera de nosotros valoramos este sacrificio, valoramos esta compañía y vemos con buenos ojos a alguien que acepta hacer una cosa así por nosotros, aunque no se la hayamos pedido, imaginémonos cuánto acepta Dios. Bueno, esta benevolencia por parte de Dios se traduce en fortaleza espiritual. Entonces, si bien es cierto que la fortaleza física de Cristo es disminuida por esta abstinencia de comida, su fortaleza espiritual se ve justamente aumentada. No, claro, porque lo que en el fondo se quiere conseguir es que no domine la ley de la carne,
sino que domina la ley del espíritu. Entonces, ¿cuál será la tendencia de la ley de la carne? Es, oiga, yo estoy ya cansado, no voy a acompañarlo a usted a su casa. Pero el espíritu le dice, no, ese es un gesto de caridad, de respeto o de justicia, lo voy a hacer. O sea, el espíritu me manda a dominar esa mala inclinación de la carne. Que fue lo que ocurrió en esa primera tentación, ¿no? El demonio le dice a nuestro Señor, si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Bueno, ese milagro más o menos lo hizo nuestro Señor en el momento de la multiplicación de los panes y los peces. Él convirtió, sacó pan de donde no había, de 7 panes. Pero ¿cuál era el pecado? El pecado que estaba sugiriendo el demonio era, cree un efecto completamente desproporcionado a su causa. ¿Por qué? Porque para obtener el pan existen los medios naturales, ¿cierto? Entonces el demonio le estaba diciendo, hago un milagro gigantesco para obtener algo, para satisfacer su hambre en este momento. En el fondo, que la ley de la carne vence a la ley del espíritu. Yo creo que es importante marcar en este momento una duda que me he encontrado recurrentemente en ciertos cristianos, que es legítima, que puede venir, que es, bueno, nuestro Señor es verdadero Dios. Por lo tanto, ¿cómo puede ser Dios tentado? ¿Hasta qué punto el demonio puede tentar a Cristo? ¿Hasta qué punto podemos hablar de que Cristo es fortalecido por el ayuno? Si Él es ya Dios, si Él es imposible que crezca en potencia, es imposible que crezca en santidad, ¿no? Eso es una duda que nos podría levantar, y cuando estamos hablando de nuestros términos, porque el Dios, ¿cómo podría querer pecar? O sea, ¿hasta qué punto estas tentaciones no fueron puro teatro? Es una simple representación, es una duda legítima que nos podríamos poner. Y aquí es importante recordar que nuestro Jesucristo es verdadero Dios, plenamente Dios, y verdadero hombre, plenamente hombre. En Cristo no hay dos personas, solo hay una sola persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios, Cristo es Dios. Pero sí que está su perfecta naturaleza humana. Entonces el demonio, primero, que no sabía, porque Dios no quiso que lo supiera, que era verdadero Dios. Punto número 1. Pero su naturaleza verdaderamente humana sí que era accesible al demonio, como la naturaleza humana de Adán, antes del pecado original, fue accesible al demonio. Y esta naturaleza de Cristo, que si bien no tenía justamente la concupiscencia propia del pecado original, sí que era plausible en cuanto a naturaleza de doblarse y de ir contra Dios. Estamos hablando de la naturaleza humana de Cristo. En sí mismo no era así, porque fue creada en perfección. Por lo tanto, la voluntad humana de Cristo era la misma voluntad de Dios. Pero el acceso al demonio, o sea, el demonio tenía cómo tentar. Y nuestro Señor Jesucristo, en naturaleza humana, rechazó verdadera y humanamente la tentación, rechazó el pecado. Es una cosa importante para marcar. O sea, no son falsas estas tentaciones, no son una representación didáctica para nosotros, porque realmente Cristo no sintió debilidad. Cristo sintió debilidad, lo dice aquí, sintió hambre. Tenía las limitaciones propias de la naturaleza humana. Y ante estas limitaciones el demonio podía actuar, pero su voluntad era perfectamente adherida a la voluntad divina. Por lo tanto, él no iba a pecar, pero no porque no lo pudiera hacer en cuanto a naturaleza. Es una cosa que puede parecer un poco complicado, pero es muy importante marcar para ver la genuinidad de este relato evangélico. Y eso que nos dice el hermano Fernando también muestra cómo él se quiso acercar a nuestras debilidades, ¿no? Entonces él se coloca en una situación de debilidad, permite ser tentado, rechaza la tentación, pero en el fondo él tiene ese interés, por así decir, apostólico. Claro. Él quiere mostrarnos que si él lo pudo en ese momento de debilidad humana, como lo dice el hermano Fernando, también nosotros lo podemos, rechazar la tentación. Entonces, abordamos con eso la primera tentación, que es la tentación contra la carne. La siguiente es una tentación de ambición, de poder. Aquí Monseñor John Cla afirma muy taxativamente que esa es también la tentación de la humanidad decaída. Y él dice, la tentación consiste en convertirse en dueño del mundo, poseer todos los bienes y todas las riquezas, aunque dejando de adorar al verdadero Dios. Bueno, no nos olvidemos, el primer pecado, el pecado de nuestros padres Adán y Eva, fue justamente ese pecado: seréis como Dios. O sea, esta tentación, este anhelo de quitar el lugar a Dios, porque ojo, no es ser igual a Dios, es que no se detiene ahí. La tentación conduce a la locura total de querer destronar a Dios.
Ese fue nuestro primer pecado, el primer pecado de la humanidad. Así que no podemos dejar de considerarlo, que es muy actual, es muy activo y en cierta medida siempre nosotros nos encontraremos delante de él. Muy difícilmente de forma explícita, es muy difícil que nos venga una tentación diciendo, vamos a quitar a Dios de su lugar y te ponemos a ti. Eso es difícil, pero eso no quita que gradualmente y en sus aspectos más pequeños nos encontremos delante de esta capacidad de ser como dioses, de manipular la creación de como si nosotros fuéramos Dios. Esa sensación es muy actual, desde luego. Y también hay un aspecto que es relevante aquí, porque no le mostró solamente el reino de Israel, digamos, sino que en un instante le mostró todos los reinos del mundo, ¿no? Y parecería que con eso, o sea, en definitiva, que la tentación de ambición nunca sería suficiente, nunca habría un límite para llegar, ¿no? Bueno, realmente es misterioso cómo el demonio le muestra a Cristo nuestro Señor todos los reinos, pero sabemos por doctrina católica el poder del demonio que es muy grande, ¿cierto? Entonces, por forma de visiones, creando representaciones con objetos materiales. Lo cierto es que así ocurrió. Ahora él es mentiroso, ¿no? Él es mentiroso porque él no es dueño del mundo. Él dice, ¿cómo es? Todos los reinos me fueron dados, ¿no? Los reinos son de Dios, de Cristo nuestro Señor. Entonces es un mentiroso y en eso reafirma ese perfil que trazó Cristo del demonio cuando le llamó homicida, cuando le llamó mentiroso desde el inicio, ¿no? Ahora, sí es cierto que él tiene mucho poder y que tiene mucho poder sobre estructuras terrenas y que él puede en principio conceder ciertos honores, conceder ciertas riquezas por la influencia que él tiene particularmente sobre los hombres malos. Es muy probable que no en este grado altísimo con el que fue de esas fatuas riquezas que le fueron mostradas a Cristo, pero sí en grado pequeño todos hayamos sido objeto de esas tentaciones del demonio. Oiga, si usted renuncia a este punto de la ley de Dios, si usted renuncia a esta práctica religiosa, yo le voy a dar esto, yo le voy a dar tal cargo, le voy a dar tal honra. Entonces, Cristo nuestro Señor se coloca como modelo de rechazo a ese tipo de tentación de ambición. Y entonces, ¿y la tercera tentación? La tentación de vanagloria. A ver, esta tentación en cierto sentido es la misma de la segunda tentación, pero mucho más perversa. Porque la segunda tentación nos toca lo que es el poder terrenal, un poder de posesión en la tierra. La tercera tentación es más perversa porque nos está colocando en una relación equivocada, torcida delante de Dios. O sea, tírate de aquí abajo, porque está escrito que Él que encargará a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. O sea, le está diciendo, no, tú delante de Dios, compórtate como quieras, porque Él te va a proteger, porque Él te va a querer muy bien. A Él le da igual lo que hagas. No hay problema, tú haz lo que quieras, porque Dios se encarga. O sea, nos está diciendo, tranquilamente puedes desobedecer a Dios. Tranquilamente puedes hacer con Dios lo que quieras porque es un pelele. Él es demasiado bueno, como se dice aquí en Italia, troppo buono. Él te va a dejar tranquilo, te va a proteger, te va a cubrir. Nuevamente, esta tentación no es de aquella época solamente. Esta tentación es muy actual. Y aquí es cuando Jesucristo no responde, está escrito. Aquí está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, delante de esta tentación de equivocarnos en nuestra relación, desde luego, filial con Dios, desde luego Dios es misericordioso, Dios nos perdona, no podemos abusar. No podemos abusar de Dios. No podemos creernos más listos que Dios. No podemos decir, bueno, voy a pecar a gusto y cuando me canse y me arrepiento, total, va a dar igual, me va a perdonar de todas maneras. Esa tentación es la de tirarnos y Él nos sustentará. Eso no es lo que dice la Escritura y no es lo que está mandado. Entonces, esta es la tentación, en cierto sentido, es la peor tentación, porque nos está rompiendo, está torciendo nuestra relación con Dios. Y si aceptamos entrar en una relación con Dios torcida, podemos tener certeza que no nos conduce a Dios. Monseñor Juan Cla se imagina en el comentario a esta tentación cómo sería la escena si
Cristo por un imposible hubiera seguido, ¿no? Entonces, él se lanza con su personalidad magnífica, ya es una cosa que causaría un espectáculo terrible y los ángeles lo recogen, lo adoran, o sea, sería un espectáculo grandioso, ¿no? Y ahí uno siente halagado el intento del demonio de halagar el orgullo humano, la vanagloria. Enteramente de acuerdo con lo que dice el hermano Fernando. En el fondo son dos tipos de tentación: la del orgullo y la de ceder brutalmente a las inclinaciones de la carne, ¿no? Y si el demonio las usa con Cristo, que él ya sabía que era un gran enemigo, porque había seguido toda su vida muy cercamente, es porque él veía que ese tipo de tentaciones le habían sido exitosas la gran mayoría de las veces en ocasiones anteriores. Entonces, eso también nos debe servir de aviso. Usted tiene que tener cuidado con la sensibilidad o la sensualidad desordenada. Tiene que tener cuidado con el orgullo, porque el orgullo muere, como dicen algunos autores, y la carne también, 3 horas después de que usted murió. El demonio sabe eso. Entonces, cuidado con eso. ¿Y cuál es la vacuna contra el orgullo? Bueno, eso hay muchas, ¿no? Sería tema también para tratar. Muy buena idea, ¿eh? Podríamos hacer un programa solamente sobre eso. Ahí entonces el Evangelio dice que, completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Y eso ya, ¿no?, tiene también una consecuencia muy interesante, porque no terminó todo aquí. No, es interesante desde luego este punto, porque justamente la presencia, la interacción con el demonio va a ser total, durante la vida pública de nuestro Señor, y también después. Las referencias al demonio también son después de su resurrección. Y esto en beneficio de ciertas personas que dicen que el demonio sería una figura teológica, no una realidad. O sea, sería una manera de explicar comportamientos humanos y no propiamente un ente. Bueno, es cuestión de leer el Evangelio y uno ve que no, que tiene propiamente todas las características de un ente en cuanto a tal. Es un punto interesante. Y otro punto que es también a remarcar, que no se encuentra en este evangelista, sino en otros, que cuando el demonio se marcha, vinieron los ángeles y lo servían a Jesucristo. Yo quisiera aquí hacer ver, como ya hemos hablado, como primero el demonio, cuando tienta, miente. El demonio es incapaz de dejar de mentir, porque él es el padre de la mentira. Entonces él no ofrecía pan, aunque podría parecer que lo ofreciera. Él quería generar pan, pero él no lo hacía. Cristo tenía el verdadero pan, porque el verdadero pan, el motivo por el cual fue creado el pan y Dios permite que hagamos pan, era justamente la Eucaristía. Por lo tanto, Cristo es la fuente del verdadero pan y no el demonio. El demonio miente cuando ofrece los reinos de la tierra, porque no son de él. Él tiene un poder que fue concedido por Dios de una forma temporal, pero es mucho más un leasing, un préstamo, que una real posesión. Y si nosotros sabemos que un préstamo, aunque te lo presten, no deja de ser préstamo. Y un préstamo de un préstamo es menos potente que el primer préstamo. O sea, el ofrecimiento de los reinos del mundo era falso. Ahora, nuestro Jesucristo era el verdadero rey y el verdadero señor de todos los reinos de la tierra. Y por último momento le dice, si eres el verdadero hijo de Dios, haz lo que te digo yo. Y Dios mandará a tus ángeles para que te sirvan. Tampoco estaba en su mano, ni mucho menos. Ahora Cristo, obedeciendo a Dios, está mandado. ¿Qué es lo que consigue? Que sí, ahí sí realmente los ángeles lo sirvan. Entonces tenemos en 3 ejemplos cómo es una real y verdadera mentira lo que ofrece el demonio. Y ahora, incluso eso que ofrece el demonio, lo obtenemos siendo fieles a Dios y no desafiándolo. Que aunque el demonio realmente concediese, que como dice el dictado, el diablo nunca da lo que promete, pero el demonio le concediese a un hombre todos los placeres sensuales posibles, le concediese el poder sobre todos los reinos de la tierra, le concediese toda la gloria fatua, pero la gloria del mundo, ese hombre no obtendría el gran premio. Es lo que está diciendo don Fernando. El gran premio es la unión con Dios, que es la que da la felicidad interior, la que da la paz de conciencia, esa habitación de Dios dentro del alma en gracia. O sea, aunque lo diera, que no lo da, el demonio no daría lo más importante. Ahora, yo quisiera plantear el tema. ¿Cuáles son los caminos para rechazar, por ejemplo, las tentaciones de orgullo?
porque el orgullo es terrible, ¿no? El querer afirmarse, el querer en el fondo destronar a Dios, como decía el hermano Fernando. Yo digo que al final de cuentas no hay sino lo que dice San Agustín, dos caminos, la ciudad de Dios y la ciudad del demonio. La ciudad del demonio es la ciudad donde yo quiero ser el rey, y termina siendo rey el demonio, inclusive de mi propia alma. La ciudad de Dios, para decir algo en la línea del carisma de los heraldos del Evangelio, es aquella ciudad donde yo amé a Dios en mi ser, amé a Dios en el orden creado, amé a Dios en la contemplación, amé a Dios en la gracia, y donde poco a poco se fue amordazando, se fue encadenando el monstruo, el pecado original que en cada uno de nosotros existe. Entonces, para concluir con esta primera parte del programa, llegamos a la conclusión que el propio Monseñor John Clara escribe aquí, y él dice que una vez habiendo triunfado sobre estas tentaciones, nuestro Señor continúa y comienza su vida pública, y dice que el demonio volvió muchas veces. Solo en el huerto, en el pretorio y en el Calvario creyó haber cumplido su sueño de delirio fantástico, de haber derrotado a nuestro Señor. Y sin embargo fue allí donde Cristo triunfó sobre el mismísimo infierno, el pecado y la misma muerte. Pues reafirmar este punto. Las tentaciones de Cristo a nosotros, cristianos, seguidores de Cristo y otros Cristos por vocación, nos enseñan que la tentación no es un castigo divino, la tentación es una oportunidad divina de mostrarnos fieles a Dios. Es en cierto sentido un privilegio. Nadie está libre de la tentación. Luego, la tentación nos va a tocar en nuestra naturaleza, con cosas que nos apetecen a nosotros. La primera visión va a ser cosas sumamente apetecibles y de acuerdo a lo que queremos, y tenemos que tener la certeza de que son mentira. La tentación miente, nos engaña, son oasis falsos, son justamente los oasis falsos que nos está poniendo el demonio en el percurso del desierto de nuestra salvación. Entonces, tenemos que tener esta certeza. Esta tentación nos va a hacer desviarnos del camino, nos va a hacer perseguir algo que es muy apetecible a la vista, pero que o nunca alcanzaremos, o que cuando alcanzaremos va a ser terrible para nosotros. El demonio no da lo que promete, da lo contrario de lo que promete. Y la tentación nos tiene que servir para darnos cuenta de que si la vencemos, y la vencemos escuchando a Dios y haciendo lo que Dios nos manda, ahí obtenemos no lo que nos ofrece la tentación, que es siempre parcial y mentira, sino una cosa que es muy superior a lo que nos ofrece la tentación. Entonces, estos son principios que tenemos que tener muy claros en nuestro intelecto, porque justamente cuando viene la tentación, la sensación de estar cerca de Dios, la sensación de consolación espiritual estará disminuida, habrá desaparecido, pero mantendremos la memoria, mantendremos los recuerdos, mantendremos aquella doctrina que hemos interiorizado. Y eso es lo que nos va a hacer, como hizo Cristo, recordar de lo que está escrito y sobre todo de lo que está mandado. Cuentan que una vez un conocido de San Francisco de Asís lo fue a visitar a su pueblo. Entonces San Francisco, como buen Cicerone, le empezó a mostrar la región, le dijo, mire, ese es el castillo del conde tal, esas son las tierras del duque tal, del marqués tal, y el amigo hizo algo medio parecido a una de las tentaciones de las que acabamos de hablar. Le pregunta civilinamente a San Francisco, y usted me acaba de hablar de las riquezas de todos los otros, y a usted qué le pertenece, qué es suyo. Y San Francisco le dice, lo mío es todo, lo mío es todo, ¿por qué? Porque yo vivo en la admiración, no necesita pertenecer a mí para yo admirar. Entonces, de ahí sacaría también un recurso contra el orgullo y la ambición, y es, oiga, abra su corazón a la admiración de las maravillas del universo, que no necesariamente tienen que ser de usted, pero si usted las admira, usted las hace suyas, como que interiorice ese valor, que en el fondo es un reflejo divino, pero cuando usted no las admira, cuando usted no las considera de forma egoísta para sí, para su placer, sino cuando admira el valor que hay en ellas. Es la ciudad de Dios, no es la ciudad del demonio. Admirable conclusión. Vamos entonces a un corte musical con el coro de los heraldos del Evangelio. Hoy les presentamos una obra fabulosa de la Semana Santa y enseguida retornamos con las noticias de lo que ocurrió en la iglesia y en el mundo. Qui, tra
Pasamos entonces al segmento de las noticias de lo que aconteció en la iglesia y en el mundo, y tenemos realmente dos noticias muy polémicas que han salido esta semana. Una es que un sacerdote canadiense califica la condena del cardenal Pell como ejemplo de persecución religiosa. La noticia está fechada este lunes eh, por la agencia Gaudium Press y dice que la noticia de la condena del cardenal George Pell en una corte civil australiana por acusaciones de abuso ha motivado una gran controversia alrededor del mundo, sobre todo en las blogosferas, sobre todo en fin, en los medios de comunicación. Y dice también que mientras la sentencia contra el purpurado es destacada por medios de comunicación internacionales como histórica, una creciente oleada de cuestionamientos a la condena se va registrando a todo nivel. Y una de esas justamente es la voz del padre Raymond de Sousa, muy conocido sacerdote canadiense, editor en jefe de la revista Convivium y también un muy conocido colaborador de varios medios de comunicación católicos. Doctor Saúl, ¿usted cómo lo ve esto como editor de Gaudium Press? Bueno, en Australia rige una norma que no es tan compartida en otros lugares del mundo, y es la prohibición de la información de cualquier proceso jurídico hasta que no se produzca la sentencia. Entonces, la sentencia que condena al cardenal Pell por estos temas, justamente fue hace muy poco, hace creo que una semana, y entonces los medios de comunicación internacionales pues abundaron en notas e informaciones sobre la sentencia, pero si uno va a mirar, realmente no eran muy profundas esas informaciones. Hablaban del cardenal Pell, hablaban de su papel destacado en el Consejo de los Nueve, de su papel destacado en las reformas económicas en la Santa Sede, pero no examinaban la sentencia. Entre tanto, sí han habido estudiosos que han profundizado en el proceso, en las acusaciones, en las pruebas, y normalmente todas las personas que han hecho esta labor dicen que es un proceso que no se va a sustentar en segunda instancia, es decir, en la apelación. Hablan de que esas pruebas realmente no son contundentes. Primero, recuerdan que se tuvieron que desarrollar dos, eh, dos juicios, por así decir. En el primero, en septiembre, el jurado en su mayoría absolvió a Cardenal Pell de las acusaciones de abuso que le estaban haciendo. Pero como esa mayoría no era absoluta, no era total, ¿cierto? Si no me equivoco, eran 10 jurados que absolvían al Cardenal Pell y 2 que lo condenaban. Entonces se procedió a un segundo juicio en diciembre. Pero se retiraron algunos cargos, ¿cierto? Entonces ya no se estaba juzgando sobre el monto total de los cargos, sino sobre menos cargos. Este segundo jurado sí condena al cardenal Pell. Pero entonces quienes ya pueden hablar de lo que ocurrió, dicen realmente es imposible que el abuso hubiera tenido lugar, es casi imposible que el abuso hubiera tenido lugar después de que el cardenal Pell sale de la procesión final de una ceremonia solemne. ¿Por qué? Porque el cardenal no hace eso, porque él es conocido por lo contrario, por el rigor del respeto a las costumbres litúrgicas, muchas de ellas que él ha colocado en su diócesis. También muestran la imposibilidad de que con todos los paramentos litúrgicos de esa ceremonia solemne, el cardenal hubiera podido realizar los abusos de que se los acusa. Los estudiosos muestran cómo uno de los dos acusadores también se retractó antes de morir. Se retractó, dijo, yo nunca he sido víctima de ese tipo de abusos, ¿cierto? Entonces, eh, los estudiosos afirman, quienes juzgaron ese proceso son civiles que no son especialistas en derecho, son civiles, son jurados, ¿cierto? En segunda instancia, quien va a juzgar eso van a ser abogados especializados de un tribunal de apelaciones. Es muy poco probable que esa condena al cardenal Pell se mantenga en segunda instancia. Entonces, esto que estamos comentando se dice en círculos especializados, normalmente católicos, ¿cierto? Pero no lo dice la gran prensa, no lo dice la gran prensa. Alguno que otro medio ya lo está sacando, pero normalmente no, la gran prensa eso se cebó, eso sí, con la figura del cardenal Pell, casi que ya dándolo por culpable, ¿no? Sin tomar en cuenta que viene una apelación.
y no profundizó en el proceso, ¿no? Entonces vamos a ver, el mundo entero tendrá que estar atento a ese segundo proceso, a la apelación. Vamos a ver si la misma publicidad que se le dio a esta condena en primera instancia tendría el segundo fallo si el fallo es favorable al cardenal. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el padre Raymond de Sousa anota algo que es evidente. En Canadá, en Australia, por abusos reales, ciertamente, por hechos de los cuales un clérigo es indigno, ¿no? Pero hechos que han sido multiplicados por la media, ¿no? Hay en este momento una animadversión hacia la Iglesia Católica con ánimos, con características de persecución. Y que evidentemente ese clima pudo haber influido en una condena que parecería a todas luces enteramente injusta contra el cardenal Pell. Aquí el padre Raymond de Sousa exactamente afirma lo que usted dice, ¿no? Dice, el sacerdote pidió llamar el fallo condenatorio del cardenal Pell, comillas, como lo que es, persecución religiosa. Y justamente afirma también que los supuestos hechos de los que se acusa al cardenal habrían ocurrido, comillas, inmediatamente después de la misa, con la puerta de la sacristía abierta, a pesar de tener todas sus vestimentas puestas, y con la razonable expectativa de que el sacristán, el maestro de ceremonias, los servidores o concelebrantes pudieran entrar o salir e incluso pasar por la puerta abierta, como sería habitual después de la misa, y además, no es la misa de cualquiera, es la misa de un arzobispo, ¿no? Por tanto, realmente las circunstancias no tienen sentido, ¿eh? Lo que a mí me ha impresionado, Gustavo, es eso, que estas informaciones ya se encuentran al alcance de los investigadores y de los medios de comunicación, pero no salen en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, se podría decir también que en ese sentido tiene una información sesgada. Entonces esperemos que realmente la justicia se haga sentir en todo este caso, que se manifieste la justicia verdaderamente. Otra noticia que ha cargado bastante polémica es también la apertura de los archivos vaticanos que cubren el período de la Segunda Guerra Mundial y en particular la figura del Papa Pío XII. Entonces tenemos aquí también un despacho de la Ciudad del Vaticano y dice que desde el próximo 2 de marzo de 2020 los investigadores tendrán acceso libre a los archivos secretos vaticanos referentes al pontificado de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. El anuncio lo ha hecho el Papa Francisco en la audiencia concedida esta semana a los funcionarios del archivo secreto por ocasión de los 80 años de la elección del Papa Pacelli al sole pontificio que tuvo lugar el 2 de marzo de 1939. Realmente, pues, y así a eso alude también el Papa Francisco cuando anuncia la apertura de los archivos secretos correspondientes a esta época histórica. También se está teniendo en vista la acusación que durante mucho tiempo, desde ciertos ambientes, se le hizo a Pío XII de no colaborar con, con la situación de los judíos que estaban siendo perseguidos por el régimen nazi. Entonces el Papa Francisco ha dicho que la iglesia no tiene miedo de la historia, ¿no? Después de un arduo trabajo de 13 años de funcionarios del Archivo Secreto Vaticano, clasificando, recogiendo, recopilando, clasificando, poniendo a punto para los investigadores toda esta información, el Papa Francisco autoriza investigar, autoriza abrirle a los investigadores no solamente el periodo de la guerra, ¿cierto? Pío XII llega al solio de San Pedro en 1939, termina en 1958. Entonces, el archivo secreto, el periodo histórico del archivo secreto que se abre ahora a la consulta de los investigadores, no es solo el de la Segunda Guerra Mundial, sino es todo el periodo del gobierno, del reinado de Pío XII, que va desde el 39 hasta el 58. Pero evidentemente, para muchos, el interés primordial suscitado por esas polémicas es cómo se comportó el Papa Pacelli con los judíos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, también el pontífice dice, Francisco, cuando abre esa posibilidad, dice, ustedes van a encontrar mucha riqueza, ustedes van a encontrar los investigadores serios y objetivos, no sesgados, ¿cierto? Van a encontrar muchos motivos para elogiar la figura del pontífice. Evidentemente estamos hablando de un ser humano,
¿no? Entonces, ustedes verán también en los documentos momentos de serias dificultades, de decisiones complicadas. Estamos hablando de la mayor autoridad de la tierra, que imagínense la cantidad de presiones que recibe de todos los lados, ¿cierto? Usted para... Y por otra parte, ante un evento de tanta magnitud cuanto es la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Eso es... Estamos hablando de que no solamente la Segunda Guerra Mundial se estaba persiguiendo a los judíos, estamos hablando de la posibilidad de genocidios de pueblos europeos, que de hecho ocurrieron, ¿cierto? Estamos hablando de que una mala declaración de un pontífice podría servir de excusa a la peor persecución de la iglesia en toda su historia, que también en buena medida ocurrió, ¿no? Entonces estamos hablando de acontecimientos muy complejos. Entonces el Papa Francisco dice eso. Dice, ustedes verán momentos de serias dificultades, de decisiones atormentadas, prudencia humana y cristiana. Hay que juzgar esos hechos no con anacronismo, sino metiéndose en la realidad histórica de la época. Y haciéndolo así, ustedes van a encontrar una gran figura, inclusive también una gran ayuda de Pío XII hacia los judíos, cosa que ya se ha comprobado con investigación seria, porque ya se han liberado algunos documentos que muestran esas realidades. En todo caso, pues es apasionante lo que, si un investigador tiene la posibilidad de hacerlo, será apasionante introducirse en los documentos de la Secretaría de Estado, de las nunciaturas, de la Congregación de la Doctrina de la Fe de esa época, porque por ahí circula la historia. Exactamente, son documentos provenientes, ¿no?, ya de la Secretaría de Estado, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, y eso que usted dice, las nunciaturas, que son generalmente las que recogen, ¿no?, en el lugar, localmente, todas las informaciones, y bueno, seguramente encontraremos una mina de tesoros impresionante sobre ese periodo histórico. Tenemos también otra noticia, que es una noticia muy simpática, y nos viene de Polonia, donde un profesor de química cuántica acaba de ser ordenado sacerdote. Y el despacho dice que el templo del santo profeta Elías en Cherna, Polonia, fue la sede de una ordenación al diaconado de una vocación tardía de los carmelitas descalzos. Y se trata del hermano Pedro Cerzuka, de 38 años de edad, que recibió el sacramento de la orden en un importante paso de su camino hacia Dios, que pasó por la investigación científica. ¿Qué es la mecánica cuántica, doctor Saúl? La mecánica cuántica, si no me equivoco, es una explicación física del universo en su detalle. Entonces intento explicar los modelos atómicos, etc., pero le confieso que no tengo ni idea. No sabemos qué es la mecánica cuántica, listo. Pero bueno, en todo caso, su exploración de la teoría cuántica le permitió tener una noción del grado de complejidad de la cual está construido el universo, y le llevó, curiosísimamente, a convencerse que este no puede ser un fruto al azar, sino creación de Dios. Entonces realmente vemos, ¿no?, cómo Dios continúa actuando, continúa llamando vocaciones de todos los cuadrantes de la Tierra, ¿no? Parece que hay estadísticas de qué porcentaje de científicos se declara ateos, pero también de qué porcentaje de científicos se declara creyentes, y muchos de ellos cristianos, ¿no? Entonces aquí vemos el caso de un científico que después de muchos años de investigación comprobó lo complejo del universo, pero también comprobó el orden del universo. Y no hay orden sin ordenador, no hay obra sin su autor. Entonces, este es el caso de un científico que, por el contrario, la ciencia no lo alejó de Dios, sino que la ciencia lo acerca a Dios. Es claro que este hermano, Piotr, hoy en día sacerdote, él siempre sintió por dentro, lo declara, la llama de la fe, pero también la propia ciencia, que en el fondo no es sino contemplación de la naturaleza, que es obra de Dios, lo lleva a admitir de una manera admirada, casi que con un cántico, decir, Dios, autor del universo, tú estás aquí, yo soy criatura tuya, el universo no hace sino hablar maravillas de su autor, ¿no? Entonces también yo creo que ese es el hecho que se destaca con esta noticia. Ahora pasamos a las sugerencias de la semana, que es una website, un libro, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas y que podamos compartir con los oyentes. Entonces comenzamos con el hermano Fernando Pío. Bueno, pues para esta semana invito a los oyentes a visitar la visita a la ciudad de Siena, que tiene puesta en internet de forma gratuita y accesible a todos, una visita virtual iba a decir a las principales lugares artísticos de la ciudad, pero no son los principales, en el sentido que Siena es una ciudad llenísima de cosas relevantes desde un punto de vista histórico, artístico y también religioso.
Entonces, la visita virtual nos da un aperitivo de lo que se puede visitar. Yo recomiendo a las personas que puedan ir a Italia, que vayan a ir a Italia, que no se olviden de Siena, que si bien está muy cerca de Florencia y Florencia tiene mucha más fama, no deja de ser una ciudad encantadora y no nos olvidemos, una de figuras de santos como San Bernardino de Siena, que tuvo una importancia tremenda para lo que fue la Italia del Renacimiento, o la propia Ay, se me caía el santo del cielo. Santa Santa Catarina de Catarina Siena. de Siena, gracias. Disculpe, hermano Gustavo, iba a decir Isabel de Siena, madre de Dios. No, Santa Catarina de Siena, que por ejemplo, la visita virtual está más centrada en el arte y no se puede visitar, pero se puede visitar la casa de Santa Catarina de Siena en Siena, y es realmente una maravilla, muestra su vida, la importancia que tuvo para la Iglesia, no solo para la ciudad de Siena o para la orden dominica, sino para la propia Iglesia Católica con sus relaciones con el Santo Padre. De los diferentes lugares que se pueden visitar, como lugar religioso, está la Basílica de San Domenico, que es una basílica fantástica de los dominicos. Está la catedral, lo que se llama el Duomo, y la Basílica de Santa María dei Servi. Son 3 iglesias visitables por esta página. Ahora bien, recomiendo también que se vea un poco la Piazza del Campo y el Palazzo Público, que son propiamente la plaza mayor de la ciudad, donde se corre el famoso palio, esta carrera de caballos que hace tan famosa justamente la ciudad de Siena, y el Palacio Público que, si bien solo se puede ver por fuera, alberga un museo de arte muy, muy interesante y muestra cómo era la sede del ayuntamiento de Siena y la profunda relación que tenía la iglesia y el Estado en esta ciudad. Yo recomiendo a aquel que pueda visitarlo, que vaya propiamente a verlo y para visitar este ayuntamiento que es muy notable. Entonces seguramente nuestros oyentes se van a deliciar visitando, aunque sea virtualmente, la ciudad de Siena, como nos recomienda el hermano. Y doctor Saúl, esta semana, ¿cuál sería su sugerencia? Recomiendo un libro que ya es un clásico, que es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, de San Luis María Griñón Montfort, obra que ha sido elogiada por muchos papas, que representa un culmen de la devoción mariana, que propone un tipo de devoción muy especial, que es la esclavitud mariana, que es una entrega total, absoluta en manos de la Virgen para que ella haga de ese devoto esclavo otra virgen, por así decirlo, que le comunique sus virtudes, sus dones, y hacerlo de esa manera otro Cristo. Es un libro que a medida que pasan los tiempos no solamente no pierde actualidad, sino que va creciendo en prestigio, en merecido prestigio, porque seguramente los devotos que siguen la tipo de relacionamiento con la Virgen recomendado por el libro, que es la esclavitud, ven en sí los beneficios, ¿cierto? No ve que uno de los apostolados de los heraldos del Evangelio, que es promover la esclavitud de amor a la Santísima Virgen según el método de San Luis María propuesto en este libro, ese es uno de los apostolados más fuertes y de mayor prestigio y crecientes de los heraldos del Evangelio. Y bueno, es crecer en el amor a la Virgen y crecer en el relacionamiento con ella no puede sino traernos beneficios, porque ya sabemos que es el camino más corto, más seguro y más fácil para llegar a Cristo. Muy bien. Y quien les habla recomienda un libro, una obra del padre Antonio Rollo Marín, de la Biblioteca de Autores Cristianos. Tiene un título muy sugestivo y es ¿Ser o no ser santo? Esta es la cuestión. Y trata justamente de todas las virtudes que son necesarias, en qué consiste la santidad, por qué tenemos muchas veces tantos fracasos. Trata muy bien de las virtudes en general y cómo se deben practicar. Bueno, les confieso que comencé a leerlo y me parece espectacular, pero desde ya se los recomendamos porque el padre Antonio Rollo Marín es una lumbrera en materia de teología y es realmente de una solidez absoluta. Entonces no vacilamos en recomendar el libro. Nuevamente es ¿Ser o no ser santo? Esta es la cuestión, y colocamos también en las notas del programa el enlace donde pueden acceder a esta obra. Y con eso llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias, hermano Fernando. Muchísimas gracias, doctor Saúl. Salve María, hermano Gustavo. Salve María, doctor Saúl. Un gusto. Salve María, don Fernando. Muchas gracias. Nos encontramos entonces de aquí a una semana en Lo Inédito sobre los Evangelios para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta pronto. Salve María.